Buenos días o buenas tardes a todos. Yo soy Mercedes Antonelli, soy abogada y como habrán visto ya en base a las devoluciones que tuvimos de los distintos módulos, conmigo van a cursar Derecho Laboral. La idea de hacer este video es mínimamente, presentarme, explicarles un poco la lógica del espacio curricular en su carrera y, adentrarnos un poco ya en lo que es el derecho laboral propiamente dicho a través del análisis del tercer módulo, ¿sí? Como les decía, soy abogada, yo trabajo en la delegación regional del Ministerio de Trabajo acá en Coronel Suárez, y está a cargo de la zona, comprende también Saavedra, Carué y Puan, y obviamente el partido de Coronel Suárez. Ya hace 10 años que estoy trabajando en la delegación y también hace unos 10 años que estoy a cargo de la Cátedra de Derecho Laboral. Como les decía, la lógica de este espacio curricular dentro de su formación y dentro de lo que es el tercer año de la carrera responde a una lógica, obviamente, porque ustedes ya anteriormente, en años anteriores, cursaron derecho de familia, régimen penal y penitenciario, disciplinas o ramas del derecho que son mucho más antiguas y que obviamente también forman parte de lo que puede llegar a ser su eventual inserción laboral en contextos de encierro, asesorando familias o demás. Pero también es fundamental que se nutran de herramientas que hagan a lo que es el derecho del trabajo, porque eventualmente ustedes van a trabajar o van a tener que asesorar a alguien u orientar en cuestiones relativas a esto y obviamente es interesante e importante que lo sepan. Además, tengan en cuenta que si bien ya algo tuvieron oportunidad de ver en los primeros módulos que tratamos, la cuestión social, que es una temática que ustedes ya han analizado en Historia y Fundamentos del Trabajo Social y en otras disciplinas, está directamente ligada a lo que es el capitalismo, todo lo que es la industrialización y obviamente los conflictos, los roces y las primeras normas que van a surgir en torno al derecho del trabajo están directamente relacionados con esto. Y obviamente, como vamos a ver, el derecho del trabajo es una disciplina mucho más flexible y moderna en relación a las otras disciplinas que ustedes ya vieron, por eso es que recién la van a ver en tercer año, porque es más moderna y porque obviamente es una disciplina que, necesita, de ese andamiaje que ya les dieron los espacios curriculares anteriores. Entonces esto les va a servir para poder entender en qué contexto se desarrolla esta normativa, ¿sí? Obviamente, como toda disciplina, vamos a manejarnos con algunas terminología específica que yo les voy a pedir que, la expresen, ya sea oralmente, por escrito, en los distintos trabajos que vamos a realizar, los parciales, finales y demás, ¿sí? El espacio en sí, como les decía, consta de un módulo. El módulo se cursa los días martes de 14 a 14:45, ¿sí? La realidad es que es una materia bastante extensa y vamos a ver cómo hacemos porque, siempre nos queda, alguna cuestión pendiente, pero la idea es que podamos hacer mucho eje en todo lo que es la parte individual, o la rama individual del derecho del trabajo y el espacio que nos quede, con tiempo, hacer algo de hincapié en lo que es la rama del derecho colectivo, ¿sí? Asimismo, no solamente nos vamos a dedicar al derecho del trabajo en general, también vamos a hacer un capítulo en lo que es la ley específica que regula el ejercicio de la profesión de ustedes, es decir, los trabajadores sociales. Eso es importante. Vamos a hacer hincapié en la ley que regula, todo lo que es el colegio en la provincia de Buenos Aires, y que les va a dar las pautas también de, cómo deben desenvolverse los derechos, las obligaciones y demás, y a dónde recurrir, ¿sí? Ya adentrándonos en lo que es, el desarrollo del módulo 3, la intención con este tercer módulo, más allá de que obviamente van a tener la actividad planteada, por escrito,
es, digamos, retomar, digamos, o proseguir con lo analizado en los módulos anteriores, ¿sí? En el primer módulo, haciendo hincapié en ese texto que se denomina La fragilidad de la cuestión social, la intención fue obviamente adentrarnos en un poco la realidad propia del trabajo a partir de la década del 90 y que es una cuestión un poco que se extiende a esta época, y también adentrarlas en el mundo del trabajo a través también de una historia puntual de un chico, de un joven que trabaja y estudia, ¿sí? Entonces, y que vean, digamos, cuál es la realidad y los cambios palpables que ha tenido el derecho del trabajo en nuestro país. Luego, en el segundo módulo ya, digamos, la idea fue hacer un recorrido, digamos, partiendo de ese primer módulo del presente, hacer un recorrido hacia atrás, es decir, hacer una retrospectiva, ¿sí? Por eso hicimos hincapié en ese texto de Topet, ¿sí? Donde se habla de una breve evolución del derecho del trabajo en la Argentina, y me pareció interesante hacerlo así, ¿por qué? Porque es fundamental conocer qué pasaba en nuestro país para luego poder proyectar qué pasaba en el mundo. Y bueno, justamente este tercer módulo va a tener el objetivo de analizar la evolución del derecho del trabajo, ¿sí? En el mundo, ¿sí? Y bueno, ya adentrarnos en lo que es propiamente el concepto del derecho laboral, ¿sí? Para ello, bueno, obviamente yo me tomé el trabajo de escanearles algunos capítulos. Vamos a utilizar un primer capítulo de un libro que lo vamos a utilizar a lo largo de la materia, que se denomina Trabajo y Seguridad Social, que es un material escrito, un libro escrito por la doctora Amanda Caubet. Es una laboralista muy renombrada aquí en Argentina, y bueno, y me parece que es un libro muy interesante porque, digamos, es escueto, es de fácil lectura, ¿sí? Y bueno, y al finalizar cada capítulo tiene una suerte de síntesis y una suerte de síntesis de los temas fundamentales, y también hace hincapié con algunas preguntas, digamos, o guías de análisis, ¿sí? Por eso también lo seleccioné, porque me parecía bastante didáctico en ese sentido. Bueno, como les decía, como primera aproximación, ella lo que nos plantea es que el derecho del trabajo, como lo conocemos hoy, como les decía también en el Power Audio que les envié en el módulo anterior, no surge de manera espontánea o no existía siempre como lo conocemos hoy, sino que como tal responde a, digamos, una serie de modificaciones que se fueron dando. Puntualmente podemos hoy, de alguna manera, digamos, conceptualizar al derecho del trabajo como un conjunto de normas, ¿sí? Hasta ahí no tenemos nada diferente en las otras ramas del derecho, pero ese conjunto de normas tiene la particularidad que regula, ¿sí?, la relación entre dos partes. Esas partes son, por un lado, un empleador, que puede ser tanto una persona física como una persona jurídica, y por otro lado, un trabajador, que siempre va a ser una persona física, ¿sí? Y la característica de esa relación es que esa relación, plantea la autora, es una relación de hiposuficiencia. ¿Qué significa esto? Que el trabajador en relación al empleador tiene una situación de inferioridad, digamos. Si nosotros tuviéramos que dibujar esa famosa balanza de la justicia, digamos, los platillos aquí no están, digamos, en la misma altura, sino que hay uno que está por debajo del otro, es decir, el trabajador está en una situación de inferioridad en relación al empleador. Entonces, el derecho del trabajo surge justamente para proteger, para blindar, digamos, para dar un cierto marco, digamos, de protección al trabajador frente a esa situación de disparidad o de hiposuficiencia, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, ese sería, digamos, un concepto general. También, como les planteaba, el derecho del trabajo se bifurca en dos grandes ramas, ¿sí? El derecho individual, que regula la relación empleado-empleador a nivel de dos partes, de dos individuos, podríamos decir, mientras que el derecho colectivo ya involucra, digamos, la actuación de entes colectivos. Aquí a quienes hacemos referencia a las relaciones que se pueden entablar entre los sindicatos, las cámaras empresarias, y cómo el Estado también media a través de los convenios colectivos, las conciliaciones, distintas audiencias y demás, ¿sí? Entonces vamos a tener esas dos grandes partes, ¿sí? Bueno, como les decía, para llegar a este punto, ¿sí?, a nivel mundial, ¿sí?, vamos a hacer un breve recorrido, ¿sí?,
Para que ustedes tengan una idea, y así como pasó cuando hablamos de la evolución en Argentina, en una primera etapa, todo lo que fue, digamos, la edad antigua, ¿sí? Digamos, obviamente no existían normas que regulasen las relaciones del trabajo, es decir, trabajo hubo siempre, hubo personas que fueron explotadas, que construyeron pirámides, que hicieron grandes monumentos y demás, pero la realidad es que no existía una normativa, digamos, que los protegiera y que los nucleara. En toda esta primera etapa, ¿sí?, que se remonta sobre todo a lo que es Grecia y Roma, ¿sí?, obviamente no existía derecho del trabajo. Quienes obviamente realizaban la mayor cantidad de los trabajos forzosos eran esclavos, ¿sí? Y así como en Argentina hablamos de los indios, de los gauchos, ¿no? Pero bueno, en definitiva eran esclavos, ¿sí? Y no tenían ningún tipo de protección, ¿sí? Se les aplicaba, digamos, la misma normativa, ¿sí?, que es lo que se conocía como el derecho privado o el derecho civil, ¿sí?, que a una persona que compraba, digamos, un caballo, una casa, una vivienda, ¿sí? Es decir, no tenían una protección específica, ¿sí? Eso por un lado. Y todo lo que era el trabajo forzoso, digamos, estaba destinado a estas personas, y las clases altas o las más privilegiadas, como los militares, los sacerdotes o reyes y demás, no trabajaban, se dedicaban a filosofar, al ocio, es decir, a lo que sería la cuestión intelectual, gobernar y demás, ¿sí? Luego tenemos una segunda etapa, ¿sí?, donde vamos a hablar ya de la Edad Media, donde se empieza a fraccionar, digamos, la autoridad central, porque, digamos, los territorios ya son muy amplios para poder dominarlos, y vamos a tener como referente a lo que es el señor feudal en cada uno de esos territorios. Y la característica es que acá vamos a tener esclavos, también vamos a hablar de siervos de la gleba o siervos de la tierra, que son todos aquellos que también van a dedicarse a trabajar, ¿sí? Y bueno, y acá también nos va a pasar lo mismo, es decir, no vamos a tener, digamos, una normativa específica, es decir, no va a existir el derecho del trabajo tampoco, ¿sí? Pero sí ya al finalizar la Edad Media, como ya el modelo rural se empieza de alguna manera a agotar, se empiezan a agrupar algunos artesanos como para fijar el precio de ciertos productos o ciertas mercaderías, y ahí vamos a tener de alguna manera el indicio de lo que van a ser los primeros asociaciones profesionales o sindicatos, ¿sí? Pero no vamos a tener tampoco normativa laboral. Vamos a pasar entonces a una tercera etapa, que ya vamos a ubicarla en lo que es la edad moderna, ¿sí? En esta edad moderna, ¿sí?, vamos a ver que, digamos, como les decía, el modelo rural se empieza a agotar. ¿Por qué? Porque hay muchas sequías, se produjeron grandes batallas. Entonces, al finalizar, digamos, la Edad Media, se empieza a producir lo que se llama un éxodo de grandes poblaciones que se van del campo a la ciudad, ¿sí?, o a las pequeñas ciudades que se estaban gestando, que en realidad eran lo que se conocían como los burgos, ¿sí? Y ahí se empieza a gestar de a poco lo que es conocido como la burguesía, ¿sí? Entonces, esa burguesía y esos sectores empiezan a conformar talleres que luego son fábricas, es decir, se empieza lo que es un proceso de industrialización, y en ese proceso de industrialización empiezan a generarse puestos de trabajo. ¿Quiénes trabajaban? Obviamente todos aquellos que lo necesitaban, ¿sí?, sin ningún tipo de distinción. Es decir, en ese contexto, digamos, de mucha necesidad, trabajaban hombres, mujeres embarazadas, niños, y lo hacían, digamos, en condiciones totalmente insalubres, por jornadas que eran, digamos, no tenían límite, iniciaban a la mañana y terminaban a la noche cuando estaban totalmente cansados, ¿sí? Y realizaban cualquier tipo de tarea, es decir, desde, no sé, excavar en una mina, trabajar en condiciones que, bueno, obviamente no tenían, como les decía, ningún tipo de protección, barbijos, nada, ¿no? Entonces, esa situación genera, digamos, lo que se conoce como un caldo de cultivo que se va a dar en llamar la cuestión social, ¿sí?, que ustedes ya la han tratado, es decir, esta cuestión social que, producto de esa explotación, esa disparidad, digamos, el desarrollo de lo que es el liberalismo ultranza, genera que, obviamente, la gente se vea en la necesidad de empezar a reclamar, ¿sí? Obviamente, en un principio, en lo que es el contexto de Inglaterra, de Francia, las primeras agrupaciones o las primeras reclamos fueron totalmente,
digamos, prohibidos, pero con el tiempo, digamos, también de alguna manera la Iglesia ayuda en un punto porque empieza también a incorporar algunas doctrinas sociales y la necesidad de esta idea de que el trabajo no sea una tortura, sino que el trabajo dignifique. Entonces, vamos a ver cómo ya a partir del siglo XVIII, ¿sí? Y fundamentalmente lo que es el siglo XIX, es decir, que fíjense que estamos hablando de, sobre todo, estamos hablando de 1900, fundamentalmente fines de 1800 y principios de 1900, pero sobre todo lo que es el desarrollo de fines de 1800, estamos hablando de el surgimiento del derecho del trabajo. Fíjense que en relación a normativa referente a la pena o al derecho de familia, este es un derecho mucho más antiguo. Acá estamos hablando de cómo el capitalismo y los males que genera la industrialización generan esta situación de surgimiento del derecho del trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, la idea era darles este pantallazo general, ¿sí? Como para que ustedes tengan, digamos, un elemento como para poder llevar a cabo este tercer módulo que les voy a pasar a continuación. Y bueno, espero que nos podamos ver cuanto antes. Y bueno, un saludo para todos, digamos, en sus casas y que estén bien, ¿sí?